Dice, este tipo de argumento desafía el sentido común y consiste en el uso de dos expresiones contradictorias dentro de enunciados válidos que promueven una reflexión sobre ideas abstractas. Son enunciados que corresponden a esta definición, excepto. ¿Sí? Excepto. Acuérdense que dice excepto, ¿ya? Entonces, bien, decíamos lo siguiente. Quiero que primeramente me digan, por favor, ¿concepto de qué es esto? Vamos. ¿Concepto de qué es esto de aquí? ¿Qué está conceptualizando? ¿A qué se refiere? ¿Alguien me dice cómo se llama lo que está tratando de decir aquí? ¿Concepto de qué es? A ver, ¿nadie me sabe el nombre de esto? Se los voy a poner aquí. Esto estamos hablando, queridos estudiantes, de paradoja. Ese es el concepto de una paradoja. Una paradoja es algo, es como por ejemplo cuando le dicen ¿qué pasa si un objeto no es ambigüedad? Es más bien una contradicción. La paradoja tiene más que ver con contradicción que con ambigüedad. Es como una especie de, dentro de un postulado aparentemente válido, existe una contradicción implícita. Eso es. Una ambigüedad, en cambio, se trata de una confusión, un concepto que resulta confuso, de no saber, que se puede interpretar de varias maneras. Ambigüedad sería poderse interpretar de varias maneras. En cambio, una paradoja es como, por ejemplo, la paradoja de la omnipotencia. Puede existir un ser omnipotente. Omnipotente significa que lo puede hacer todo. ¿Y este ser puede crear un material que ni él lo pueda romper? Ah, ¿cómo es eso? Si este ser no puede crear un material que ni él lo pueda romper, entonces no es todopoderoso. Y si sí puede crear un material que no lo pueda romper, entonces él no lo va a poder romper. Entonces tampoco es todopoderoso. Es contradictorio, ¿no? O cuando le digo, ¿qué le pasa a Pinocho si dice me va a crecer la nariz? ¿Le crece o no le crece? Para que lo piensen. Muy bien, aquí les voy a señalar que también hay un error. Resulta que aquí hay un parafraseo de paradojas muy famosas. Por ejemplo, la primera es un parafraseo precisamente de hecho, la paradoja de Pinocho que les acabo de decir es un parafraseo de esta paradoja. Epiménides afirmó que todos los cretenses son mentirosos y además este pensador era cretense. A ver, si todos los cretenses son mentirosos y él es cretense, quiere decir que él es mentiroso. Por lo tanto, entonces él está diciendo una mentira. Así que los cretenses no son mentirosos, pero entonces él sí podría estar diciendo la verdad. Hay una contradicción. Profe, ¿de aquí cuándo el próximo directo? Bueno, de aquí creo que ya no hay programados más directos porque de aquí hasta pasado mañana ya es la prueba, lastimosamente. La paradoja de Pinocho. Profe, lo de Pinocho no es una paradoja. Sí, sí es una paradoja. Es una paradoja porque si Pinocho dice me va a crecer la nariz y está diciendo la verdad, debería crecerle la nariz. Pero si le crece la nariz y está diciendo la verdad, no le debería crecer. Pero si no le crece la nariz, bueno, por ahí va la cuestión, ¿no? Y lo mismo es aquí, es lo mismo. Este aquí es con lo de Pinocho. Igual. Entonces se trata de una paradoja. Ahora, aquí es donde le voy a señalar el error que ha cometido quien ha diseñado la pregunta. Esto no es una paradoja, señores. Esto es un dilema. Una persona se encuentra hambrienta y sedienta y puede elegir entre dos mesas, una con agua y otra con comida. ¿Qué mesa elegiría? No hay paradoja, no hay contradicción. O elige la mesa o elige... Si elige la mesa, se muere... Si elige la comida, se muere de sed. Si elige el agua, se muere de hambre. Ambas salidas son imposibles. Entonces no se trata de una paradoja, estrictamente diciendo, sino de un dilema. Por eso digo que han cometido un error. Aquí me dice, un agricultor puede vender frutas únicamente a aquellos que no puedan producirla por sí mismo. Sin embargo, ¿quién proveerá de frutas a él? Ya, aquí también han cometido otro error técnico. Y no es que sea pretencioso, pero sí hay errores, porque él está hablando de vender. En realidad debería decir proveer. Porque vender, obviamente, no se las va a vender a sí mismo. Así que no habría paradoja aquí. Pero tenemos que comprender a quién hizo la pregunta. Debería ser proveer. Entonces, un agricultor puede proveer de frutas únicamente a aquellos que no puedan producirlas por sí mismos. Sin embargo, ¿quién le proveerá de frutas a él? Este es un parafraseo, mal hecho por cierto, de la paradoja del barbero, donde dice que en un pueblo se ha dispuesto que el barbero solamente podrá afeitar a quienes no se afeiten a sí mismos. Entonces, ¿quién afeita al barbero? Si él se afeita a sí mismo, el barbero que es él no lo debería afeitar. Pero si él no se afeita a sí mismo, sí debería afeitar el barbero. Pero y así, una contradicción. ¿Ya? Ahora, la siguiente me dice, al llegar un docente, vio un cartel que decía, si el profesor llega tarde,
Si el profesor llega tarde, los estudiantes también pueden llegar tarde. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí no hay paradoja, sino que hay un juicio hipotético, parecido a lo que estamos viendo acá. Si hay nieve, hace frío. Hay nieve, entonces hace frío. Entonces está dando una condición hipotética. Si el profesor llega tarde, los estudiantes también pueden llegar tarde. Por lo tanto, esto sí, evidentemente no es una paradoja. Y este tampoco era una paradoja, pero aquí es como le decimos, tenemos que meternos también en la psicología de quien hizo la pregunta. El que hizo la pregunta posiblemente encuentra esto como paradójico y es lo más parecido a paradoja. Entre la B y la D, ¿cuál se parece más a una paradoja? Pues la B. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D.